Bonos, obligaciones de Eroski al 10,6%. ¿Quién puede decir miedo? A finales de la semana pasada, Eroski sacó unas emisiones de renta fija que rentaban nada más y nada menos que el 10,6%. También la semana pasada salieron unas participaciones preferentes, unos bonos contingentes convertibles del Santander al 9,62%. En este vídeo me voy a centrar sobre todo en las obligaciones de Eroski, ver por qué dan esta rentabilidad, qué riesgo tienen, si se pueden coger, si merece la pena esta inversión o no. Nada más, te dejo con el vídeo y como siempre, espero que te guste. Bueno, los datos principales de la emisión, que yo creo que es un poco importante, quién es el que emite, Eroski. Realmente una marca muy conocida, sobre todo en el País Vasco. Yo creo que es realmente donde tiene su gran parte de negocio, pero bueno, el resto de España también es bastante conocida. ¿Qué datos principales tiene la emisión? 500 millones de euros de colocación al 10,6%. Pago semestral de intereses, esto hay que destacarlo, vencimiento 2029, es decir, que vamos a hacer un cálculo más o menos fácil y estaríamos hablando de una duración de 6 años. Fecha de cierre de la operación el 30 del 11 del 23. Bien, esto es importante a la hora de calcularlo. ¿Qué es lo que veo, no? ¿Y qué es lo que hay que ver? El nivel de riesgo que cotiza respecto, por ejemplo, a los bonos de referencia. Es decir, hoy por hoy la emisión de obligaciones del Estado a 6 años estarían cotizando a un 3,23%, más o menos, y fijaros que Eroski estaría pagando un 10,6%. Es decir, que si hacemos la operación 10,6% menos 3,23 nos daría que el 7,37% es lo que se consideraría de riesgo o lo que el mercado consideraría que estaría de riesgo, ¿no? ¿Para qué se va a utilizar el dinero? El dinero se va a utilizar sobre todo para amortizar una serie de deudas, una serie de posibles movimientos que tenga que vencen en junio del 2024. Le vencen nada más y nada menos que 525 millones y de aquí que sobre todo emita estos 500 millones. Hay que recordar que estos 525 millones sobre todo están en manos de fondos muy oportunistas y bueno, la idea sobre todo es que van a ganar una pasta y como veremos van a realmente ganarlo, ¿no? A su vez, Eroski pues va a suscribir otro tipo de préstamos para el circulante. Estamos hablando de 100 millones que vencería el 2029, incluso harían un préstamo puente de 35 millones de euros para llegar al año que viene dentro de toda la operación. Bien, con todo, nos encontramos que Eroski es una empresa que tiene bonos cotizados ya en el mercado. Y para mirar dónde cotizan los bonos, sobre todo habría que ir al mercado AIAF o SENT. Os dejaré un enlace porque yo creo que es la mejor forma de verlo, ¿no? Pero bueno, aquí vemos que tenemos 3 bonos que estarían cotizando. Bien, uno que vence en febrero del 2028, otro que tendríamos 2 bonos o 2 obligaciones de vencimiento perpetuo, ¿vale? Dentro de cada una de ellas. ¿Qué es lo que nos vamos a centrar? Sobre todo en las de variable. ¿Por qué? Porque yo creo que es la más interesante. Al final estamos hablando de este 2028, estamos hablando de más o menos estos 5 añitos, no ya estos 5 años, como una posible deuda a la hora de manera de invertir, ¿no? Entonces, curiosidades o características de estas obligaciones que ya cotizan, es decir, que ya como particulares podríamos comprar sobre todo en el mercado SENT y daros cuenta de los datos, ¿no? Variable de referencia sería el Euribor, correcto, plazo de referencia de 12 meses, margen sobre referencia un 3, es decir, que estaríamos hablando de un bono que nos pagaría un 3% por encima del Euribor a un año, correcto, el tipo de interés actual, el 6,37% que se calcula en el momento que en ese momento se hace, digamos, la operación, ¿no? Posiblemente la tendríamos en febrero de este año cuando se va a hacer la renovación de ese, digamos, Euribor, ¿no? Estaríamos hablando de 200 millones de euros y, bueno, ya veis, una operación pues realmente importante, ¿no? Al final alguien podría decir, ostras, es que Eroski me está pagando un 6,37%, digamos, de interés. Pues no es así como habría que calcularlo, ¿no? ¿Qué es lo que coincide? Que si pinchamos, por ejemplo, podemos ver la sección de precios a cuánto estaría cotizando, digamos, de valor. Entonces aquí os digo el mismo que antes hemos estado hablando y fijaros cómo estaría cotizando 52, 50, 51, 51, 54, 55 y justo el 17 de noviembre, digamos este viernes, subió hasta 66,50%. Bien, la rentabilidad relacionada con precio es algo que
hay calculadoras que lo pueden calcular más o menos fácil o más o menos sencillo, pero bueno, como forma de calcularlo, podríamos hacer una especie de regla de 3, ¿no? Una pequeñita regla de 3 no es tan fácil, ¿vale? O sea, porque hay que calcular cuándo vence, hay que tener en cuenta que posiblemente ya haya algo de intereses dentro de, digamos, del precio, pero bueno, es una forma de más o menos calcularlo. Haciendo una regla de 3 y haciendo simplemente dividiendo 6,37 dividido entre 55 o 66,50 o 0,55, 0,6650 nos va a dar que en el mercado secundario estaría cotizando entre un 9,57 o un 11,58%. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué ha hecho que la noticia, digamos, el mercado subiera en cierta manera hasta 10 a estas cantidades? ¿Por qué? Porque realmente Eroski ha conseguido financiarse al 10,6%, en el mercado secundario estaba alrededor del 11,5% cotizando y el mercado de repente ha dicho mejor al 9,57%, que es lo que, digamos, podría llegar a valer. ¿Por qué este 9,57%? Porque el vencimiento es anterior. Estamos hablando de un febrero del 2028 contra un 29, ¿vale? A la hora, digamos, de calcularlo. ¿Qué más cosas podemos ver? Cómo estos bonos realmente están cotizando de manera más o menos constante en el mercado IAF y sobre todo en el SENT, que es donde los particulares vamos a poder ir. Fijaros que he puesto los últimos 5 años y en los últimos 5 años hemos tenido momentos que ha llegado a cotizar a un precio de 16,50 y ahora estaría cotizando a un precio de 66,50. Es decir, que fijaros, cuando muchas veces se habla de la renta fija como algo fijo, no. Perdonar, pero es que alguien que en ese momento decidiera comprar a 16,50 estas obligaciones de Eroski, actualmente podría venderlas a 66,50, habría conseguido un 400% de rentabilidad más los intereses. Claro, esto puede parecer súper interesante, bueno, ostras, puedo sacar un 400 o puedo doblar mi inversión, etcétera. Pero todo esto funciona si Eroski no se va a la porra. Si Eroski se va a la porra, pues directamente puedes perder absolutamente todo. ¿Por qué? Porque no sería tan fácil que podrías cobrar, digamos, alguna cantidad de estas obligaciones de Eroski. Siempre quedaría algo, pero realmente lo que podrías cobrar es realmente poco. Entonces, preguntas, ¿no? ¿Por qué este tipo de interés que nos da Eroski es tan bestia? Pues porque, en primer lugar, hablamos de una cooperativa que ha estado realmente apalancada. En el 2009, fijaros, estábamos hablando de 2.565 millones de euros de apalancamiento que tenía Eroski y poco a poco ha ido bajando la deuda tan solo 858 millones de euros. Pero bueno, con todo es una cantidad más o menos, yo creo que es más o menos importante. Bueno, ¿qué pasa con los bonos anteriores? ¿No? Pues que realmente hay varios fondos buitres que tienen una parte importante de esta deuda. Se lo fueron comprando en el año 2020 tras las ventas que hicieron muchos bancos españoles, Santander, CaixaBank, BBVA, etcétera, y como vemos, algunos de estos bonos llegaron a pagar al 30% de valor nominal. Es decir, que fijaros el pelotazo de estos fondos que van a poder conseguir. ¿Por qué? Porque compraron, imaginaros, al 30%, que en el fondo es cotizar a 30, y el año que viene le van a dar 100 y digamos, Eroski va a refinanciar, digamos, la deuda. Es decir, fijaros que estamos hablando que del año 2020 hasta el año 2024 con la refinanciación realmente van a triplicar esos bonos. Son bonos que en el mercado SENT actualmente no están cotizando, pero nos da una idea de lo que estamos hablando. Bien, entonces, la gran pregunta que muchos de vosotros estáis haciendo, ¿merece como particular entrar a las obligaciones de Eroski? Bueno, lo primero, no se lo recomendaría a un particular. Yo creo que habría que hacer un análisis muy profundo sobre Eroski. Es decir, que habría que pensar y hacer un análisis como empresa, si realmente cuál es su deuda, cuántos son sus cash flows, su EBITDA, qué riesgos tiene realmente a la hora de poder pagarnos estos intereses. Y este trabajo hay que hacerlo como si analizamos una empresa. Entonces, esto para un particular no es tan sencillo a la hora de verlo, ¿no? También, ¿qué es lo que podemos ver? Pues que se puede comprar en el mercado secundario sin problemas, y que creo que realmente van a poder cotizar estas en poco tiempo, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Mucho cuidado con la horquilla de precios. ¿Por qué? Porque puede haber una diferencia de tipo de interés realmente potente, ¿no? ¿Qué es lo que pienso? Que sea una cooperativa es algo que realmente me parece interesante desde el punto de vista de inversión. ¿Por qué? Porque los trabajadores harán todo lo que sea necesario
para seguir con su trabajo, para seguir con el negocio. Entonces es bastante normal y sería bastante lógico que al final pudieran pagar esos intereses. Es decir, que igual te vas a encontrar en una empresa que haya bajadas de sueldo y es algo relativamente complicado, pero una cooperativa ante problemas yo creo que no estaríamos hablando ni mucho menos de ese problema. Entonces, el tema de poder garantizar el tema de pago de intereses lo veo pues bastante probable, ¿no? Entonces, como todo, el que quiera arriesgarse a por este 10,6%, pues yo creo que el tema de obligaciones de Eroski puede ser una idea, pero sobre todo hacer el estudio, hacer el análisis dentro de todo. ¿Qué más cosas? Pues vamos a analizar un poquito las perpetuas, las preferentes, ¿no? Estas que tengo aquí puestas, ¿vale? Para ver exactamente de lo que estamos hablando. Y estamos hablando de algo pues bastante parecido, ¿no? Estaríamos hablando, y lo que he cogido es la primera, que es la que tiene más volumen a la hora de hacerlo, ¿no? Tiene un total admitido de 360 millones de euros y tiene 142 millones en circulación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Misma referencia, Euribor, a un año, margen un 3% sobre el margen referencia. Esto nos da un 6,37%, digamos, de precio. ¿Qué es lo que podemos decir? Pues algo parecido a lo que hemos analizado antes. Aquí, si os dais cuenta, podemos ver el precio que está cotizando. Es decir, que estamos hablando que actualmente estas perpetuas o estas preferentes, digamos, de Eroski estarían cotizando a 36 el último día, incluso llegaron a cotizar a 32 pues a primeros de octubre. O sea, fijaros de las cifras que estamos hablando. Podemos hacer el mismo cálculo que antes hemos hecho. Es una especie de regla de 3, pero insisto, o sea, según van pasando los días, tiene algo de intereses que se van poniendo dentro de, digamos, del cupón. No sería tan claro a la hora de hacer como una regla de 3, pero bueno, para que nos hagamos un poco una idea de por dónde puede andar, ¿qué es lo que hacemos? Podemos hacer el cálculo de 6,37, que es lo que, digamos, haría el Euribor, y esta cantidad lo dividimos entre el precio, que sería 0,36. Esto nos va a dar que actualmente a este Euribor, que también está claro que puede que suba o que baje con este diferencial, actualmente estas preferentes nos estarían dando un 17,69%, un pedazo de rentabilidad que yo creo que mucha gente no lo va a poder conseguir, incluso invirtiendo en bolsa o invirtiendo en otro tipo, digamos, de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que os comentaría de estas perpetuas o estas preferentes, ¿no? Estas obligaciones preferentes? Primero, que creo que Eroski no va a amortizar estas preferentes durante muchos años. Es decir, que no lo acabo de ver, que nos venga y nos diga te lo voy a amortizar. ¿Por qué? Porque saben perfectamente a qué precio cotizan, el TIR que dan, y el problema de todo esto es que no tiene dinero. Es que el problema es que Eroski no tiene, digamos, dinero, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede decir todo esto? Pues que también que cualquier inversión que pueda hacer Eroski tiene que pensar si le ofrece más que esas rentabilidades de bonos o preferentes. Es decir, que estaríamos diciendo, ostras, a Eroski le merece la pena realmente coger con el dinero, con esos beneficios que va a obtener, amortizar estas preferentes que actualmente estarían dándole una rentabilidad de ese 16-17% o invertir en otra cosa, ¿no? Entonces, creo que el tema de ir amortizando deuda, ir amortizando todas estas preferentes va a ser la clave, y por eso yo creo que Eroski no va a hacer grandes operaciones ni inmobiliarias ni nada más. Es más, yo creo que una de las cosas que tienen bastante claro es que van a ir amortizando o van a ir vendiendo toda, digamos, los centros que puedan tener, hacer un sales leaseback, es decir, que sigan de alquiler, digamos, en esos inmuebles. ¿Por qué? Porque es que les sale más rentable coger y amortizar, digamos, esa deuda dentro de todo, ¿no? Y bueno, y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Realmente es una forma de ver, y espero que hayáis aprendido un poquito de por qué estaría cotizando este 10%, cómo el mercado le dice a Eroski cuál es ese precio y por qué están sacando estas preferentes, estas obligaciones. Que una de las grandes diferencias que tienen las preferentes de las obligaciones es que unas no tienen vencimiento y otras van a tener un vencimiento. Entonces, pues bueno, para el que quiera arriesgarse es una opción. Nada más, os dejo con un canal del Telegram
Telegram, que más o menos hay bastante gente que hoy por hoy está charlando sobre el tema de depósitos, sobre fondos monetarios, sobre un poco todo lo que hablo en este canal. Ya hemos pasado de 1.600 miembros, que es algo realmente potente. Cualquier pregunta o cualquier cosa, pues la podéis hacer sin problemas. Intento pues una vez cada 2-3 días acercarme y poder contestar y dedicarle un ratito a Telegram. Desgraciadamente no tengo últimamente tanto tiempo, pero bueno, yo creo que está algo interesante también para preguntar y aprender. O sea, porque se aprende también respondiendo como preguntando. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.